Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a dejar, como dije, todo para el otro domingo con respecto a las madres. El sermón, la celebración y todo eso. Así que vamos siempre al libro de los Hechos en el capítulo 11. Y si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada llegamos hasta el versículo 26. Capítulo 11, versículos del 27 al 30 es la sección que nos va a estar ocupando en esta tarde. Y para eso yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie, vamos a leerlo. Hechos, capítulo 11, versículos del 27 al 30. Con ese vamos a terminar el capítulo para luego el próximo, no este domingo que viene, sino el otro, vamos a ver esa transición que sigue habiendo en esta iglesia naciente, Jacobo. Ahí vamos a ver a un segundo mártir muerto por causa del evangelio. Vamos a ver cómo Pedro es liberado de una manera milagrosa por un ángel. Eso es lo que nos va a ocupar del capítulo 12 en adelante, pero en esta tarde vamos a cubrir del 27 al 30 y vamos a leerlo y la palabra del Señor dice así. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Buen Dios, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia para rogarte por ayuda, para agradecerte por lo bueno que eres. Gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque al pensar en este aspecto de la dadivosidad, lo cual vamos a estar estudiando en esta tarde, Señor, tú nos has dado mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Tu brazo, tu mano se ha extendido tan abundantemente para nosotros. Nos provees, Señor, de techo, nos provees, Señor, de alimento, nos provees, Señor, de vestido. Tú has sido extremadamente bueno con nosotros, Señor. Pero el regalo más grande que tú alguna vez hiciste fue haber enviado a tu único Hijo para pagar el precio de nuestro pecado, para morir la muerte que yo merecía. Pero fue ahí donde hemos sido reconciliados contigo, Señor, por causa de ese don inefable y glorioso que fue el sacrificio de tu Hijo por causa nuestra. Gracias, Señor, por eso. Alabamos tu nombre, te exaltamos y permite, Señor, que en este tiempo que vamos a estar considerando este otro aspecto de la vida de la iglesia, que no solamente consiste en creer tener unas doctrinas sanas, bíblicas, o los conceptos correctos de la Escritura, sino también el otro aspecto que lo vemos claro a lo largo de las Escrituras, Señor, es el amor, y muchas veces ese amor tiene que ser un amor sacrificial, que tiene que ver con que yo dé a otro, el proveer para otros. Ayúdanos, Señor, a aprender de estos hermanos, de los cuales vamos a estar estudiando en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. De entrada o como introducción quiero decir algo.
Nuestra iglesia ha sido una que ha tratado la manera de tener cuidado cuando hablamos con respecto a dinero. Nosotros hemos tenido cuidado, y que yo recuerde, en los 4 años que llevo acá, casi 5, nunca se ha predicado un tema de ofrendas o de dinero. Y yo siempre he dicho, yo agarro un libro de la Escritura, como he aprendido, lo tratamos de ir explicando paso a paso, y siempre ha existido en mi mente, algún día vamos a llegar a un tema que tenga que ver con el dar, la dadivosidad, de qué manera yo voy a dar de mis bienes, o la iglesia ha de dar de sus bienes. Y el texto que esta tarde nos ocupa habla de eso claramente, sin necesidad de que yo lo haya buscado. Ustedes son testigos que hemos venido capítulo por capítulo, versículo por versículo. Llegamos el domingo pasado al versículo 26, y ahora en el versículo 27 abordamos este tema. Y lo abordamos porque en la narrativa de Lucas, él nos está diciendo, Pedro ha tenido que defender a los hermanos en la iglesia, y ha tenido que confrontar, y ha tenido que estar lidiando con la actitud judía que todavía creen que la salvación solamente es para los judíos. Eso la semana pasada, esta tarde ya nosotros lo leímos, y Lucas nos provee de otro dato, de otra cosa que ha sucedido o que sucedió en el nacimiento de la iglesia. En el versículo 27 dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Y aquí ya, por ejemplo, lo primero que nos va a despertar la curiosidad es, aquí menciona profetas, y cualquiera esperaría que si nosotros queremos imitar a la iglesia primitiva y queremos que ellos sean el ejemplo para nosotros, bueno, hay profetas y tienen que haber profetas entre nosotros ahora. Pero vamos a verlo más adelante. Uno de ellos se levantó, llamado Agabo, que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos, en tiempo de Claudio, obviamente un gobernador. Entonces, las barreras han ido cayendo una por una en la mente y en el corazón de los creyentes judíos, que han sido celosos y que han cuestionado lo que Dios ha hecho con los gentiles al incluirlos dentro de la familia de Dios, al hacerles partícipes de la salvación tan grande como lo encontramos en algunos sitios de la Escritura. Lucas nos narra varios eventos que marcan el desarrollo de esa primera iglesia, y la semana anterior, como dije, cerramos con la visita de Bernabé a Antioquía, el hombre indicado para una labor específica, para un contexto específico. Y este hombre lo hizo, visitó esta iglesia, a estos hermanos, con el corazón correcto. Él va a Antioquía y él ve la gracia de Dios. Y cuando él ve la gracia de Dios, eso fue motivo de regocijo para él. De hecho, él exhortó a que con un corazón sincero permanecieran en el Señor. Y ese sentir, esa reacción es el producto de las cualidades que este hombre tenía, y una de las cualidades que identifica, que apuntan a un hombre de Dios. ¿Y cuáles eran las cualidades que este hombre tenía? Lucas en su relato nos dice que este hombre era un varón bueno, que era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe.
Y el resultado de todo eso, de la predicación del Evangelio, pero al ver también las actitudes con las que estos hombres se acercaban, mucha gente se convertía al Señor. Así que en su deseo de avanzar con la predicación del Evangelio, va en busca de Saulo. Ya la semana pasada, no vamos a ir ahí otra vez, ya hemos visto a Bernabé en 2 ocasiones, va en busca de Saulo, se encuentra con él y lo trae a Antioquía. Él quería una ayuda, una compañía para poder seguir haciendo la labor que les habían mandado a hacer. Y después de haberse reunido con la iglesia por 1 año, como lo vimos la semana pasada, después de haber dado frutos, después de exhibir el Evangelio a través de sus vidas, después de tener un testimonio creíble de su conversión, estos hermanos son llamados cristianos por primera vez. Y ahí lo tenemos. La iglesia ha crecido, el fundamento, las bases han sido puestas, ha sucedido el génesis de la iglesia y ahora esta iglesia se está reproduciendo, se está creciendo, hay cosas que están sucediendo en ellas, hay unos hermanos que se están gozando, como también lo vamos a ver la otra semana, hay hermanos que están sufriendo, están siendo perseguidos. Ese es el patrón bíblico. Pero hay otra cosa que hasta este punto no se ha mencionado, bueno, o ya lo mencionamos en el capítulo 4, de hecho, cuando todos vendían sus posesiones y lo daban, y de tal manera que nadie padecía necesidad, todas las cosas las tenían en común, toda la iglesia. Pero en el versículo 27 se da otra vez el mismo caso y Lucas lo menciona. Y esta cosa que Lucas menciona en estos versículos es la generosidad. Y si usted ya se fijó en el boletín para esta tarde, el nombre del sermón es la generosidad ¿de quién? De aquellos a quienes les habían llamado cristianos por primera vez, de aquellos que habían exhibido todas estas cosas como hijos de Dios. Había habido un cambio en ellos. La iglesia no solamente necesita hacerse escuchar a través de la predicación fiel de la palabra de Dios, no solamente es eso, sino que también necesita ser conocida como una iglesia que ama. Conocimiento sin amor, ¿qué es? Solo conocimiento. Y si hay algo que no debe de alejarse de nosotros en cuanto a cómo percibimos o cómo debe de ser conocida una iglesia, es cierto, es por la sana predicación, la sana doctrina, pero también tiene que ser conocida por el amor. Y ellos tenían eso. Ellos tenían eso. El Espíritu de Dios se detiene en los versículos 27 al 30 y pareciera estarle diciendo a nosotros y a la iglesia, por favor, no piensen que la iglesia o que la vida de la iglesia solo consiste en la palabrería y en la doctrina y todo eso. No solamente es eso, la predicación fiel del Evangelio correcto, sino también tenemos que ser conocidos por gente que ama. Y muchas veces el amor tiene que ser un amor, como dije hace un momento, sacrificial. Y aquí se presentó la oportunidad, se presentó la ocasión para que eso se exhibiera, se llevara a cabo. Iglesia, hermanos, siempre existe la necesidad de un balance, siempre. Porque ¿de qué serviría que usted y yo, nosotros vayamos navegando con la bandera de la sana doctrina, como dije, de las 5 solas como se conocen, de las doctrinas de la gracia como se conoce, de la teología reformada como lo conocemos? ¿De qué serviría todo eso, ese cúmulo de cosas o ese cúmulo de conocimientos si a la hora de ver una necesidad nosotros cerramos el puño? ¿De qué serviría eso? No serviría de nada. De hecho, Santiago enseña mucho acerca de esto.
Santiago dice, muéstrame tu fe, pero también quiero ver tus obras. Y que dicho sea de paso, tampoco la salvación no es producto de mis buenas obras, es producto de la obra de Cristo en la cruz. Eso es cierto, pero nosotros, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ahí está, la salvación es del Señor y nosotros hemos sido para buenas obras. Es un producto de la salvación. Entonces, debe de haber un balance. Toda la doctrina buena, todo el conocimiento, todos los libros recetados a otros, todos los buenos predicadores, todos los buenos mensajes, todo eso, sin amor, sería como metal que resuena y címbalo que retiñe. Versículo 27, en aquellos días, en esos mismos días en donde Pedro ha llegado a la iglesia, han mandado a Bernabé para que se examine todo lo que está sucediendo con los gentiles, en donde les han llamado por cristianos por primera vez. Entonces, en esos mismos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y parece ser que los lazos de hermandad entre la iglesia de Jerusalén y Antioquía parece que eran lazos fuertes. De hecho, en esta ocasión, de parte de Jerusalén envían a unos profetas para visitar a los creyentes. Se trata de profetas cristianos que tienen el don del Espíritu Santo. Y si no, miremos lo que dice el versículo 28. Daba a entender por el Espíritu. Estos hombres eran guiados por el Espíritu. Hacen esta visita para fortalecer y para animar y para convivir y compartir con los creyentes ahí en Antioquía. Y aquí es donde yo mencionaba hace un momento. Profetas en la era neotestamentaria. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban, que profetizaban del Mesías Jesucristo que había de venir, esa era la labor de estos profetas del Antiguo Testamento. Ahora, los del Nuevo Testamento, estos interpretaban y predicaban la palabra de Dios, anunciaban hechos que habrían de ocurrir, y esta es la primera vez que Lucas menciona a profetas. Así que después de que se cumplió la profecía mesiánica, después de que Cristo viene, los profetas del Nuevo Testamento lo que hacen ahora es predicar el Evangelio y anuncian eventos por venir. Además de eso, el Evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo fue confiado a los apóstoles quienes cumplieron el rol importante en la iglesia. Por ejemplo, Efesios 4:11, eso es lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vemos estos oficios. Oficios que una vez Cristo ha venido, cesaron. Efesios 2:20 también habla acerca de ellos. También habla de ellos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si ustedes han leído, por ejemplo, cuando queremos saber cuestiones acerca de los dones, hemos leído 1 Corintios 14, y 1 Corintios 14 también menciona a estos hombres. Los profetas han cesado, pero el don de la profecía, y esto es importante, los profetas han cesado. Ya no tenemos apóstoles entre nosotros, ya no tenemos profetas entre nosotros, pero el don de la profecía aún sigue vigente. ¿Y cuál es ese don de la profecía? La predicación del Evangelio. Ese es lo que tenemos como profecía. La predicación del Evangelio. Pero el oficio de profeta
ha cesado. Así que no podemos esperar que alguien, porque ¿qué sucedería si se levanta un profeta entre nosotros? Va a venir a querer decirnos cosas que ya han sido dichas. He estado en lugares en donde son círculos pues religiosos, y en medio del culto y en medio del humo y en medio de la música y todo el estruendo y en medio de oraciones se levantan hombres o se levantan mujeres, y lo único que están haciendo es, creo yo, repitiendo lo que Dios dice. Y les recomiendo que estudie 1 Corintios 14 para que si tiene alguna pregunta ahí la podemos tratar. El tema no es para hoy de acerca de todas estas cosas. Los dones cesaron. Yo me considero alguien en parte cesacionista, pero en parte continuista, porque si yo no fuera continuista o creo que, digamos, las manifestaciones divinas han cesado, entonces ¿para qué oro? Entonces el tema, hermanos, es un poquito extenso, es un poquito largo, en lo que yo no puedo estar de acuerdo en que alguien se haga llamar profeta o apóstol en estos tiempos, y yo puedo demostrarle con las escrituras que si alguien me dice que es apóstol o que es profeta, es un mentiroso. Así que ahí estamos. Los profetas no existen, ha cesado. Pero la profecía sigue vigente, y esa es la predicación fiel de la palabra de Dios. No mis sueños, no mis opiniones, es el anuncio del Evangelio, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión aún estaban ahí. Vienen a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, habló de parte de Dios y le dijo a la iglesia algunas cosas que ellos necesitaban saber. Su nombre era Agabo, como ya vimos. Y en el versículo 28 dice: levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahí está el anuncio, ahí está la hambruna, ahí está una oportunidad en donde todos estos hermanos, en donde todos estos creyentes iban a tener la oportunidad no solamente de mostrar la sana predicación, la predicación del Evangelio, sino también de mostrar el amor para estos hermanos. No hubo granos, no hubo cosecha. De hecho, según algunos historiadores como Tácito, como Josefo, como Eusebio, ellos registran por lo menos 4 grandes hambrunas. Versículo 29. Entonces, los discípulos son todos aquellos que son seguidores de Cristo. Todos, en un sentido, somos discípulos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar, esta palabra me gusta y me llama mucho la atención, socorro. La Reina Valera dice socorro, la Biblia de las Américas creo que menciona ayuda, pero enviaron socorro a los hermanos que estaban en Judea. Y algo interesante sucede ahí. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Aquí no, como que el evento de Ananías y Zafira les ha de haber servido de algo. Porque aquí dice conforme a lo que tenían. Aquí no es que uno se quiso pasar de listo y escondió parte de su posesión. No creo que ese es el sentir en este caso. Pero algo interesante sucede aquí. ¿Se recuerdan quiénes eran los rechazados? Eran los gentiles. Y ahora le están mostrando amor a los judíos quienes por mucho tiempo los habían odiado. Eso es lo que Dios hace en el corazón del hombre. ¿Me rechazas? Bueno,
Oro por ti, que un día el Señor tenga misericordia y te dé el mismo sentir que tengo yo. Dice que mandarían de acuerdo a sus pertenencias. Cada uno daba según tenía. Si tenía poco, pues daba poco. Si tenía mucho, pues daba mucho. Dice, el texto nos dice que conforme cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar la ayuda, el socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Mandarían de acuerdo a sus pertenencias. Cada uno según pues lo que poseía. Si tenía poco, pues daba poco. Si tenía mucho, pues daba mucho. Y este es el tema, creo yo, que se vuelve un poco espinoso dentro de el cristianismo, dentro de las iglesias, dentro de los círculos religiosos. Porque muchas veces lo que se hace de estos textos es sacarlos fuera de su contexto y aprovecharse de la buena voluntad de las ovejas o de la gente que visita las iglesias. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el daño es tal que la gente se cura y la gente queda curada y la gente dice, bueno, yo me voy a reunir, sí, me están invitando, yo voy, me siento, escucho, pero de ofrendar, conmigo no hablen. Allá me estafaron, allá me pidieron esto y que a cada ratito que párense para una ofrenda de tal cosa, que otra ofrenda para otra cosa. Entonces la gente está dañada. La gente está huraña, como decimos nosotros, tienen temor. Por un lado, pero por otro lado, algunas veces usted y yo vemos cristianos como dándole una propina a Dios, dándole un tip. Y lo único que muestra eso es dónde está el corazón de la gente. ¿Dónde está el corazón de la gente a la hora de hablar de la dadivosidad? Obviamente, eso, si se da el caso de que alguien asiste a una iglesia y no tiene claro el concepto de ofrendar, no tiene claro el concepto de ser partícipe de sus bienes para su iglesia local, no debería de causarnos a nosotros alguna molestia o que eso nos incomode o que pongamos... No, yo creo, me preocuparía por la gente que piensa que le hace un favor a Dios con darle. A mí no, o sea, a las iglesias no se les hace, se hacen daño ellos mismos. Nosotros, la iglesia sigue, Dios sigue sentado en su trono. Quienes cierran las bendiciones, vamos a decirlo por decirlo de alguna manera, es la gente que no tiene claro el concepto de la dadivosidad para la iglesia. Estos hermanos mostraron amor hacia sus hermanos en medio de esta hambruna. Cada uno daba conforme a lo que tenía. Y esto a mí me dice, había gente en esta época, gente acomodada, adinerada. Filemón, ¿se recuerdan? Tenía la iglesia en su casa y ahí estaba el hombre y abría sus puertas. Tenemos una mujer en Romanos capítulo 16, ¿se recuerdan del nombre de ella? No. Pero tenemos, yo no me recuerdo tampoco, no se preocupe. Pero era una mujer del capítulo 16 de Romanos que igual tenía las puertas de su casa abiertas. Entonces la gente daba conforme a lo que tenía. Ellos suplieron la necesidad para estos hermanos en necesidad. Versículo 30. No se quedó en palabras, sino que lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Se llevó a cabo. En otra ocasión, cuando
Pablo visita a la iglesia en Jerusalén. Hubo un dimes y diretes si la predicación del evangelio se estaba llevando a cabo fielmente, y cuando estos dos grupos se dieron cuenta, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se dieron la diestra en señal de compañerismo y le encargaron solo una cosa a estos discípulos que se estaban retirando de Jerusalén: que se acordaran de los pobres. Y ahí hemos tenido ese tema siempre en la Escritura. Y algo que quiero abordar ahora es lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Siempre hablando acerca del mismo tema, de la generosidad, de la dadivosidad con la iglesia, con los hermanos. Y yo creo que sería justo y necesario que yo mencione y aclare algunas cosas o que las, no sé. Pero cuando usted, hermano y hermana, dan ofrenda en esta iglesia específica, esta es su iglesia local, esta es la iglesia donde usted se reúne, aquí, cuando usted da, cuando usted ofrenda, cuando usted agradece al Señor por todos los medios que Él le provee y usted viene en obediencia y da, no lo da para un hombre, no lo hace para un pastor. Usted lo hace porque usted está siendo obediente, como dijimos, pero en el caso nuestro, como iglesia local, lo hace para que la iglesia siga funcionando. Hay algunas utilidades que tienen que ser cubiertas. Así que lo hace para el reino, no lo hace para un hombre, para seguidores de Jesús Los Ángeles, no lo hace para determinados pastores, no, es para que la iglesia siga caminando. Pablo oró para que los filipenses tuvieran una perspectiva diferente en cuanto a este tema. Él comenzó su epístola a ellos con una oración para que el amor del uno por el otro abundara. Filipenses 1:9. Dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y también les dio este consejo práctico: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Él quería que se olvidaran de ellos mismos y estar ocupados por el bien de los demás. Ese fue el ejemplo que les dio a ellos y que por extensión, por consecuencia, tiene que ser de ejemplo para nosotros. Él le vuelve a decir, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahí está la palabra tribulación, la misma que están sufriendo los hermanos allí en Antioquía. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren la responsabilidad que tenía la iglesia sobre este hombre, sobre el avance de la predicación. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 14 al 19 es lo que yo acabo de leer. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Eso es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Pero también esto creo que tiene que tener un punto de quiebre, en donde nosotros o cada iglesia tiene que usar de discernimiento
a la hora de que el tema de la dadivosidad se trata, porque hay muchas gentes que se infiltran en las iglesias y porque las iglesias tienen que ser conocidas por dar y por el amor que tienen que manifestar con sus obras buenas, también hay gente que quiere aprovecharse de eso y por eso dije, tiene que haber discernimiento también. Entonces, aunque Pablo estaba seguro de la providencia de Dios, independientemente de las circunstancias que le rodeaban, y fortalecido por el amor divino, él sabía cómo escribir una amable carta de agradecimiento, él lo sabía. Él quería que los filipenses supieran que habían hecho algo noble cuando atendieron sus necesidades. Y la carta que él escribe lo hace como con un poquito más de notoriedad porque ellos eran una iglesia pobre en Macedonia. Segunda de Corintios 8 habla acerca de eso. Que aparentemente esta iglesia mandó comida, mandó ropa, mandó dinero a Pablo a Roma por medio de Epafrodito. Su generosidad impresionó a Pablo. Y ustedes se recuerdan de aquella descripción de aquella mujer que se entró ahí. Estaba en medio de gente, pues tal vez adinerada. Y la mujer sacó lo único que tenía. 2 moneditas. Se las sacó de su banco. ¿Y qué fue lo que fue dicho después de que eso sucedió? Esta ha dado más. Porque esta lo ha dado desde su pobreza. Y ustedes lo han dado desde su abundancia. Entonces, esta mujer ha dado más. Entonces, hermanos, el hecho de ofrendar no se trata de cantidades. Ustedes lo saben, nosotros nos recogemos ahí, pasamos por las bancas. Hay gente que pues, hemos visto que pasan sus sugieres y todavía se quedan parados ahí esperando que la gente, y como hacerle presión, que no pase la canastita, para hacerle presión se le quedan bien, y ahí, ¿a qué hora vas a dar? No, nosotros no, voluntariamente. Voluntariamente. Yo no promuevo el diezmo. Aún con eso todavía hay espacio, pero ¿sabe qué? Dios conoce su corazón. Dios conoce cuánto tiene y Dios conoce cuánto da. Yo no, y no me interesa. Dios conoce cuánto tiene y cuánto da. Note lo que hizo más feliz con respecto al regalo a el corazón de este Pablo. No es que busque, Filipenses 4:17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que ustedes van a cosechar lo que siembren. Más adelante lo vamos a ver. Siembren escasamente, pues escasamente van a cosechar. Siembren abundantemente. Fíjense que yo me siento incómodo hablando de esto. En serio, hablando de dar y de dinero y todo esto, perdón por eso. Porque siempre me ha causado hasta, no digo vómito, pero casi, la gente que pide desde los púlpitos. Este hombre estaba más interesado en el beneficio que estos hermanos iban a obtener por el hecho de mostrar el amor con sus dádivas. Estar cómodo, bien alimentado y satisfecho no eran las preocupaciones más importantes para la vida de este hombre a escribirle a los filipenses. Él estaba interesado en que ellos acumularan intereses eternos en la vida de las personas que él amaba. Y aquí están los principios escriturales que pueden aplicarse para nosotros. Proverbios 11 del 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y muchas veces nosotros, conozco un par de casos de nuestra iglesia, y no voy a mencionar nombres, pero a veces no es el hecho de tener, es el hecho de querer dar. No da el que puede, sino da el que quiere. Lucas 6:38, dad y se os dará. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo escribió el regalo que él había recibido como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así está considerando lo que aquellos son hermanos pobres de la iglesia que acabamos de mencionar mandaban, así lo consideraba. Filipenses 4:18. Él usó una imagen del Antiguo Testamento para decir, no solamente me lo dieron a mí, sino también se lo dieron a Dios. Porque esas eran el tipo de ofrendas en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? O sea, ahí estaban las ofrendas de esto, ofrendas de otro, todas esas cosas. Entonces él dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa es una comparación que él está haciendo. Así que al principio de este pasaje, en el versículo 10 de Filipenses 4, notamos qué feliz estuvo este hombre por recibir este regalo. Su gozo no era porque finalmente había recibido lo que él tanto esperaba, como lo vimos en el versículo 11. Él amablemente menciona que no lo necesitaba, sino que los filipenses le habían dado algo que honraba a Dios y se les acumularía para su beneficio espiritual. Y lo que ellos recibieron o lo que ellos hicieron llevó a Pablo a decir al final, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 19 del capítulo 4 de Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es uno de los versículos más citados de toda la Escritura, pero entendamos que debe de ser puesto en su correcto contexto. Pablo estaba diciendo, ustedes me dieron en una forma que les dejó en necesidad. Si ustedes eran pobres y me mandaron esto, me mandaron lo otro y me mandaron lo otro. Ustedes me dieron en una forma que los dejó aún en más necesidad. Pero les quiero asegurar que Dios no permanecerá en deuda con ustedes. Él proveerá para sus necesidades. Y se refiere a las necesidades materiales del mundo sacrificadas por los filipenses, que Dios les respondería generosamente por el sacrificio de ellos. Si en la misma manera usted honra a Jehová con sus bienes, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Cuál es la intención de esta enseñanza entonces? Como dije, no es tema nuestro, es un tema que mostró Lucas en su testimonio en el capítulo 11, versículo 27 al 30, y muestra la hambruna. Y la respuesta de los hermanos en esta hambruna fue, demos. Veamos cómo colaboramos con ellos. Dios no solamente dará bendiciones espirituales, sino le dejará morir de hambre. Si está en Cristo, los bienes de Dios en gloria, hermanos, son suyos. Los bienes de Dios en la gloria le pertenecen.
Si está en Cristo, los bienes de Dios en gloria, hermanos, son suyos. Es por eso que como aprendimos en el primer capítulo, o podemos leer en el primer capítulo, no debemos estar preocupados por lo que comemos, bebemos o vestimos, sino que debemos, ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Derribemos esas barreras que nosotros podríamos tener, o alguien que esté escuchando, pueda que no haya alguien aquí con esa cualidad de retentiva o de que no cuenta con el detalle de la generosidad o de la dadivosidad, pero tal vez alguien esté escuchando. Y yo le animaría a que derribe ese ataque de ansiedad o temor a que le está dando a los hombres, y que aplique a su vida lo mismo que estos hermanos aplicaron para los hermanos que estaban padeciendo necesidad en Antioquía. Y eso va a traer como resultado contentamiento para nosotros. Tengamos confianza en la providencia soberana de Dios y no permitamos que las circunstancias nos angustien. En vez de entrar en pánico de que qué hacen con el dinero y de que cuánto le pagan al pastor ahí, no hay pago. No se preocupen. Derribemos todo eso. Pero no permita que las circunstancias le angustien. Y en vez de entrar en ese pánico y en esa cuestionadera y en ese temor de los bienes. De hecho, hemos escuchado algunos, tuvimos en la clase anterior de la membresía que alguien preguntaba de eso. Bueno, y aquí quieren que yo firme un compromiso de membresía porque quieren ir tras mis bienes. No, hermano, no es así. La membresía va mucho más que eso. El dinero, el privilegio que usted tiene de ser miembro de una iglesia va mucho más allá que el dinero. Mucho más allá. No se trata de eso. Aferrémonos a la promesa que hace Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Consideremos este versículo como un sustento espiritual para el resto de nuestra vida. Resistamos también la tendencia de nuestra sociedad materialista y egoísta, sintiéndonos satisfechos con poco y estemos más ocupados por el bienestar espiritual de otros que por sus necesidades materiales. Seamos obedientes a la palabra de Dios y estemos seguros de su poder para proveer para todas nuestras necesidades. Y que el Señor guarde todos estos principios en nuestras mentes y en nuestros corazones y estemos contentos con lo que tenemos. Amada iglesia, esperemos que como iglesia, como creyentes individuales, cada uno individualmente, usted y yo no solamente busquemos tener una doctrina correcta, una doctrina reformada, una doctrina, no solamente busquemos eso, que no solamente entendamos bien todo el concepto del Evangelio, que no solamente entendamos bien todo el inicio de la iglesia en las cuestiones del Evangelio, la predicación correcta de doctrina y todo, sino también el principio de la dadivosidad, el amor a los hermanos, cubriendo en lo que nosotros o en lo que esté en nuestras manos poder hacer. Esta iglesia demostró su amor predicando y dando. Predicando y dando. Cuando usted ofrenda, acá no ofrenda para su pastor, no lo hace para Dios y para que Dios siga haciendo su trabajo a través de usted y mía en esta iglesia. Quiera Dios que la enseñanza de estos hermanos, ellos se propusieron abrir sus manos conforme a lo que tenían, poco,
Mucho, pues Dios sabe. Pero de algo estemos seguros. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Oramos. Padre bendito, te damos las gracias. Porque este tema, Señor, lo encuentro acá, no sale de mi corazón, no sale de mi deseo. Lo hemos encontrado, Señor, y una de las características de la iglesia que nosotros estamos estudiando era que era una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, una iglesia que predicaba, que era encarcelada, como vimos, asesinada. La próxima vez que abordemos nuevamente Hechos 12, vamos también a estar viendo a otro hombre que es asesinado. Entonces, Señor, tantas cosas que esta iglesia nos enseña, pero también otro aspecto importante que nos enseña esta iglesia, que era una iglesia unida, hermanos que se amaban entre sí, que si había una necesidad, había socorro, había ayuda. Señor, queremos aprender este modelo, queremos gozarnos con el que se goza, pero también llorar con el que llora, y no necesariamente un lloro de muerte o un lloro de... No, podría ser una necesidad, podría ser angustia de no contar con lo necesario. Señor, que la enseñanza, el ejemplo de estos hermanos, Señor, nos ayude a nosotros, nos anime, nos exhorte a ser una iglesia sensible al dolor y a la necesidad de sus miembros. Te doy las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder ser parte de tu reino a través de nuestros bienes. Gracias, Señor. Gracias porque nos has enseñado, no por fuerza, no por manipulación, sino a través de tu palabra, que también con mis bienes es una manera en donde yo muestro mi adoración y mi amor por mis hermanos. Gracias te doy por todo, Señor. Permite que el día viernes podamos estar acá nuevamente y el próximo domingo al celebrar, Señor, con nuestras hermanas sea un tiempo de regocijo de igual manera. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos.